palabra Caán, uno que sirve. ¿En dónde? En las cosas de mi padre. ¿Cuáles son los principios que él tenía que hacer? Uno, mire los principios. Tiene que ser un hombre ungido, o sea, para ese cargo. Tiene que haber, ¿qué fue más lo que dijimos? Por el servicio se le daban a él. Era su salario para que se dedicasen al estudio de la Torá y para que se dedicasen a enseñar. Esa era la función del Cohen. Y entonces hoy dice, dentro del judaísmo, que hoy no se da porque no hay templo. Ahora, si solamente se debe llevar a Jerusalén el diezmo, entonces ¿por qué cuando estaba, ¿cómo se llamaba aquel Cohen? Elí, estaba en Silo, estaba en Chilo, no es Silo sino Chilo? ¿Por qué allá llevaban las ofrendas del pueblo de Israel? Esliá Shaul dice que en la dispersión del pueblo de Israel le llamó la atención por medio de cartas y le dijo: y Jerusalén fue incendiada por el Imperio Romano, ahora envíen por favor ofrendas de todos los lugares para los hermanos que se quedaron sin una casa porque se la incendió el emperador de turno. Se recogían y lo quitaron. Entonces se volvió religión, que el rabino vive de otra manera. Entonces cobra por el bar mitzvah, cobra por el matrimonio, por la lía cobran. Sí, claro. ¿El judío? Sí, pero lo dan como al pariente, pero ajá. Sí. No es Torah, porque el diezmo no fue dado para que se lo entregue a un pariente. El porciento del 10% es debía ser para el rabino, dentro de los rabinos el rabino más alto. Sí, claro. Sí. Eso es dentro del judaísmo, la Torah dice otra cosa. Dentro del judaísmo, sí. La Torah dice que el Cohen, o sea, el que sirve y enseña la Torah, no debería tener heredad entre el pueblo de Israel y por lo tanto debía de vivir del maaser del bikurín y del minjá que el pueblo de Israel y eso lo cambiaron. ¿Sí ve cómo cambiaron? Estamos hablando de principios, ¿no? Principios. Claro, pero no es para la sinagoga. Porque cuando Israel quiso hacer el templo, Israel, todo se reunió. Por ejemplo, el Mizcán en el desierto, ¿pidieron un diezmo o una ofrenda? No. Todo voluntario de su corazón, el que quiera dar, traiga oro, plata, piedras preciosas, madera, cobre, todo lo que se necesitaba. Después, David también hizo lo mismo. Shlomo fue a edificar y dice que los grandes hombres que estaban en Israel dieron de la voluntad de su corazón y levantaron. La restauración del templo, ¿se acuerdan después? Dice que todos ayudaban, de que todos daban y contribuían. En el tiempo de Nehemías, en la restauración, ha sido varias veces. Entonces, cuando se va a hacer una sinagoga en cualquier lugar, no se pide del diezmo, se hace de la voluntad del corazón. Por lo tanto, cuando se va a reparar, también había grietas en el templo de Jerusalén, ¿y qué dijeron? Todos de voluntad de su corazón, dice la Torah, dieron. Pero eso no da excusa a lo que dice la Torah, que deben de llevar el maaser. El maaser, que es la palabra diezmo, traducida, que es el 10%, es dada para el que enseña la Torah. Y que cuando él se dedique a la Torah y que él tenga la provisión, usted será bendecido. No es igual. Porque la escritura, por ejemplo, nosotros tenemos una fiesta que se llama Bikurín, que está después de Pesa. ¿Cómo se celebra Bikurín?